Esta es tanto una cuenta personal como una compartida de mi tío, tía, primos y mi madre. Mi tío, tía y primos solían vivir en una casa en Terre Haute, Indiana, que fue apodada la Casa Roja. Esta casa fue mi primera experiencia tratando con lo paranormal, y definitivamente no fue la última. Mi tío y su familia se mudaron a esta casa a principios de los años 90. Era una casa grande de 2 pisos, estilo tejuelas, ubicada en una esquina y pintada de rojo, con un sótano escalofriante, la mayor parte sin terminar, con suelos de tierra y paredes de piedra y roca, un garaje separado y una habitación secreta, de la cual hablaré más adelante. Nuestra primera visita a la nueva casa de mi familia fue para la Navidad de 1991. Íbamos a conducir desde Florida y pasar la semana de Navidad con mi familia. Antes de nuestra visita, recuerdo hablar con mi primo, a quien llamaremos Seyete. Él era el hijo mediano de 3, con una hermana mayor y un hermano menor. Antes de ir allí me decía que vería fantasmas cuando visitara. Me reí y le dije que estaba loco, ya que en ese momento no creía en absoluto que los fantasmas fueran reales. Prosiguió diciéndome que a menudo veía numerosos fantasmas en esta casa, predominantemente en el piso superior donde estaba su habitación. Dijo que solo unos pocos fantasmas alguna vez entraban en su habitación, los demás permanecían en el pasillo y otras áreas de la casa. Nuevamente me reí de sus afirmaciones, y le dije que solo lo creería si lo veía. Cuando llegamos para la semana de Navidad, me sorprendió lo grande que era la casa. Era fácilmente la casa más grande en la que había estado y todo lo que podía pensar era en jugar al escondite o al Manhunt dentro de la casa con mis primos. Me alojé en la habitación de mi primo que me había contado sobre los fantasmas, ya que tenía literas. Mis padres se quedaron abajo en la habitación de huéspedes. Al subir las escaleras hacia la habitación de mi primo, recuerdo estar asombrado por lo largo que era su pasillo. Pero solo había 3 puertas en ese largo pasillo. La primera puerta a la izquierda era el baño. La siguiente puerta a la derecha era la habitación de mi prima, a quien llamaremos Nicole. Y la puerta final al final del pasillo era la habitación de CJ. Su habitación era enorme, parecía un mini salón de baile. CJ continuó contándome todo lo que había visto en esta habitación y en toda la casa. Eso me asustó, pero todavía era muy escéptico sobre la historia. Una cosa que noté fue que CJ tenía círculos muy oscuros bajo sus ojos. Dijo que era porque no podía dormir bien en esa casa, y a menudo se quedaba despierto la mayoría de las noches intentando dormir. Esa primera noche escuché sus historias y nos fuimos a dormir. No ocurrió nada fuera de lo común esa noche, pero eso cambiaría al día siguiente. En mi segundo día en la casa, después de jugar afuera, CJ y yo subimos a ver una película y jugar con algunos juguetes. Armamos esta tienda de Hulk Hogan en el medio de la habitación y fingimos que era un estadio mientras jugábamos con sus figuras de lucha libre. Habíamos colocado algunos juguetes Spy-Tech por la habitación, uno de ellos siendo un sensor de movimiento que colocarías en la puerta y si se abría, emitiría un pitido. Lo configuramos porque mi prima Nicole a menudo irrumpía cuando quisiera o jugaba con nuestra configuración de juguetes. Así que ese juguete nos alertaría si ella entraba en la habitación. Poco después de estar jugando con las figuras de acción en la tienda comenzó a temblar ligeramente. Lo noté al principio, pero no fue muy alarmante. No más de 1 minuto después, comenzó a temblar rápidamente. Automáticamente asumí que era Nicole y miré por la puerta, pero no pude verla. En el momento en que asomé la cabeza de nuevo en la tienda, el temblor se detuvo. CJ estaba completamente inmóvil, mirando por la ventana sin cremallera de la tienda. Segundos después comenzó a temblar nuevamente. Salí de la tienda y presencié cómo temblaba por un rápido segundo antes de que se detuviera. Culpé a CJ por hacer esto de alguna manera e intentar asustarme, y luego pensé que podría haber sido Nicole, pero al abrirse la puerta de su habitación, el sensor de juguete Spy-Tech sonó, lo que demostró que nadie más que CJ y yo estábamos en esa habitación. Nicole estaba acostada en su cama viendo televisión. Aunque eso me asustó, todavía no estaba convencido de que un fantasma pudiera haberlo hecho. Le conté a mis padres sobre esto en la cena y se rieron un poco. Mi tío intervino y dijo, ¿la imaginación de CJ te afectó? CJ les había contado a sus padres sobre las diversas experiencias que había tenido en esta casa, pero no consideraron la posibilidad de que fuera un fantasma. Dijeron que todo estaba en su imaginación.
Esa noche, dormí en la litera inferior y CJ en la superior. Los eventos de esa noche nunca me abandonarán. Mientras comenzaba a quedarme dormido, CJ se asomó por el lado trasero de la litera y captó mi atención. Me dijo que mirara por el pasillo. La litera estaba perfectamente posicionada de modo que, dependiendo de en qué lado durmieras, podías mirar directamente por el largo pasillo de arriba. Donde estaba acostado, todo lo que tenía que hacer era girar la cabeza y podía obtener ese punto de vista. Al mirar por el pasillo vi a un hombre muy delgado y alto. Llevaba un gorro y un abrigo largo. Podía distinguir claramente su rostro y parecía estar cubierto de hollín o un polvo polvoriento. Caminaba muy lentamente hacia nuestra habitación, pero no podía ver nada debajo de sus rodillas, como si sus piernas se detuvieran justo en la rodilla. Me paralizó el miedo. Desapareció antes de llegar a la habitación, lo cual fue solo unos segundos, aunque se sintió como una eternidad. Estaba tan asustado que no podía moverme. Solo giré la cabeza y la enterré en mi almohada. Recuerdo haber temblado de miedo cuando unos minutos más tarde fui superado por una sensación de frío helado que venía del lado de mi cuerpo que daba a la puerta. Lentamente me di la vuelta y vi a una mujer, clara como el día. Llevaba ropa hecha jirones y sostenía un gato. Estaba literalmente a centímetros de mí. También olía a rancio, como si llevara puesto un perfume viejo, pero era un olor muy ligero. Esto puede sonar cursi, pero se parecía a la mamá de Fratelli de The Goonies en cuanto a tipo de cuerpo. No vi su cara. No pude ni gritar por mis padres. De nuevo me di la vuelta y me metí profundamente bajo mis sábanas con una almohada sobre mi cabeza. Tan pronto como me desperté, bajé corriendo las escaleras y se lo conté a mi madre. Esta vez mi madre no lo desestimó como antes. En cambio dijo que todo estaría bien y que algunas cosas no se pueden explicar. Unos días después fue Navidad. Después de abrir nuestros regalos, salimos a montar en bicicleta y a patinar. Mi madre subió a ducharse. Estaba sola en la casa. Mientras estaba en la ducha, escuchó abrirse la puerta y pasos acercándose a la ducha. Asumió que era mi padrastro, pero no pudo ser ya que él estaba afuera con nosotros. Le habló pero no recibió respuesta. Al correr la cortina de la ducha, notó la puerta abierta y fue rápidamente golpeada en la cara por una ráfaga de aire frío que la hizo retroceder unos pasos, pero no cayó. Su toalla cerró entonces y cayó al suelo después de tomar una ducha. Caminó afuera y le preguntó a mi padrastro si había entrado al baño en algún momento, a lo que él respondió que no. Ella me contó esto años después de esta visita, cuando ya estaba en mi adolescencia. También me dijo que la casa le había dado escalofríos desde nuestra primera noche allí. Sentía que la estaban observando, y también sintió una respiración en su cuello mientras caminaba sola por el pasillo. Nos fuimos unos días después de Navidad. Me sentí tan mal porque CJ tenía que seguir viviendo en la casa y ser atormentado como lo estaba. No mucho después, la actividad aumentó y mi tío y mi tía comenzaron a tener sus propias experiencias, lo que finalmente los llevó a vender la casa y mudarse a unas pocas cuadras de distancia. También me gustaría compartir algunos de los eventos paranormales que ellos encontraron. Estas son las experiencias que tuvieron y no están en ningún orden particular. Simplemente cuentos que recuerdo que él me contó. Tenían un pastor alemán viejo llamado Yankee. Tenía problemas de cadera y era un perro de interior-exterior. Le encantaba quedarse en su garaje separado y se escondía allí durante las tormentas. Una noche, algo lo asustó tanto que saltó por la pequeña ventana ubicada en el garaje que estaba casi a 1,80 m del suelo. Otra vez lo encontraron arañando la puerta trasera, y luego, una vez, cuando se fueron de vacaciones, cuando regresaron encontraron su enorme pecera de 500 galones reventada y todos los peces muertos. Esta pecera tenía vidrio muy grueso, y no había señales de que algo hubiera caído y la hubiera roto. Mi primo más joven, Joe, estaba en la parte superior de las escaleras y Nicole en la parte inferior. Estaban jugando con un slinky. De repente, Nicole dijo que parecía como si a Joe lo hubieran empujado desde atrás, ya que su cuerpo se lanzó hacia adelante y cayó por las escaleras, rompiéndose la clavícula. Ella no vio a nadie empujarlo, solo describió cómo se veía. Antes de mudarse de la casa, decidieron explorar más a fondo el espacio de acceso en la habitación de CJ. Pensaron que el espacio de acceso no llevaba a ninguna parte, pero ese no fue el caso. El espacio de acceso contenía bolsas de veneno para ratas
que parecían haber estado almacenadas allí durante mucho tiempo. Después de quitar todas las bolsas, notaron que la pequeña habitación era de hecho un espacio de acceso. Se arrastraron allí y se movieron a través del espacio apretado durante unos 2,5 metros, hasta que encontraron una habitación oculta al final del espacio de acceso. Mi tío dijo que la habitación parecía una cápsula del tiempo. Tenía huellas y marcas de polvo sobre todo y muchas telarañas. El aire estaba estancado y había un escritorio viejo, cajas de zapatos viejos desgastados y periódicos de los años 30 y 40 esparcidos por toda la habitación. Estaban sorprendidos de haber vivido en esta casa durante unos años y nunca haber sabido que esta habitación existía. Su arrendador nunca lo mencionó y se sorprendió él mismo cuando mencionaron que lo encontraron. La casa fue apodada la Casa Roja porque estaba pintada de rojo. El primer año que mi familia vivió en la casa, su arrendador contrató a pintores para pintar el exterior de la casa de amarillo. En unos pocos meses el rojo se filtró a través del exterior. Supuestamente esa no fue la primera vez que alguien intentó pintar la casa de otro color. Pero después de cada intento, el color rojo pálido regresaría. La gota que colmó el vaso que llevó a mi familia a romper su contrato de arrendamiento y mudarse temprano fue en la noche del primer juego de béisbol de la pequeña liga de CJ de la temporada. CJ y mi tío ya estaban en los campos de béisbol. Mi tía metió a Nicole y a Joe en el auto, que estaba estacionado en el garaje separado que estaba directamente detrás de la casa. La entrada del garaje daba a la calle lateral. Mi tío dio la vuelta a la casa y apagó todas las luces de la casa, excepto una lámpara en la sala de estar, la luz de la cocina y las luces exteriores. Ya era el atardecer en ese momento. Mientras salían del garaje y conducían alrededor hacia el frente de la casa, mi tía miró hacia arriba a la casa y notó que cada luz en la casa, cada ventana de la habitación estaba encendida. La detuvo en seco mientras continuaba mirando fijamente a la casa. Notó que las cortinas en la habitación de CJ se abrieron y la silueta oscura de una persona en la ventana. Mi tía condujo a los campos de béisbol esa noche y le dijo a mi tío que era hora de mudarse. Poco tiempo después lo hicieron. Numerosos vecinos sabían que la casa estaba embrujada y a menudo le decían a mi tío, o no, mis primos también lo escuchaban en la escuela, ya que los niños locales también sabían sobre la historia de la casa. Uno de los vecinos le dijo a mi tío que numerosas personas habían muerto en la casa, desde asesinatos hasta suicidios, y que la casa había sido habitada a lo largo de su historia por algunas personas muy sombrías y malévolas. El mismo vecino le dijo a mi tío que había al menos 5 espíritus en esa casa, algunos siendo malvados o demoníacos. Mi familia nunca se tomó el tiempo de confirmar ninguna de esas historias. Una vez que se mudaron, no quisieron tener nada más que ver con esa casa. Esto sucedió cuando mi hija tenía alrededor de 1 año y medio cuando preparamos su habitación antes de que naciera. Pero durante el primer año o algo así, ella dormía con nosotros en una cuna junto a nuestra cama. Había llegado el punto en que los movimientos de mi esposo y yo en la cama, y sus ronquidos, la despertaban, así que decidimos que era hora de trasladarla a su propia habitación. Hasta ese momento, nunca había dormido la siesta allí. Siempre la acostábamos para la siesta en nuestra habitación en su pequeña cuna. Mi esposo se fue a trabajar y, ya que estamos haciendo la transición de ella a su nueva habitación, decidí intentar que durmiera la siesta allí. Estoy sentada en una silla cómoda alimentándola antes de que se duerma. Como siempre hago, pero tengo una sensación extraña. Esa perturbadora sensación de que alguien te está observando. Lo atribuyo al hecho de que realmente nadie entraba en esa habitación y estoy acostumbrándome a una rutina diferente. Mi hija se queda dormida mientras la alimento y la acuesto. Salgo de la habitación, bajo las escaleras y enciendo el monitor para bebés. 10 minutos después, ella se despierta llorando. Supongo que simplemente se despertó, no reconoció su entorno y comenzó a llorar. Subo las escaleras e intento volver a dormirla. No tiene éxito, así que la llevo abajo ya que se volvió a dormir en el sofá. Simplemente lo atribuyo a un mal día de siesta. Esa noche mi esposo llega a casa y le cuento lo que pasó. Él dice que intentará acostarla allí esa noche. La acuesta y 10 minutos después ella está llorando. Intenta hacerla dormir durante 1 hora, pero simplemente no funciona. La traemos de regreso a nuestra habitación y se duerme de inmediato en su cuna.
En este punto, simplemente supuse que no le gustaban los nuevos alrededores, que prefería los antiguos o algo así, pero siento que es mejor que empiece a dormir en su propia habitación, porque la estamos despertando por la noche con nuestro movimiento. Así que al día siguiente, cuando llega la hora de la siesta, lo intento de nuevo. Sentada en la silla cómoda alimentándola, tengo esa misma sensación horrible de nuevo. Era una sensación abrumadora de salir de allí. De nuevo, pensé que solo estaba siendo paranoica. Se queda dormida, y la pongo en la cuna. Bajo las escaleras, 10 minutos después, ella llora. Repito el día anterior, lo mismo en la noche, lo mismo con mi esposo intentando acostarla. Ella duerme por la noche en nuestra habitación. Ahora estamos en el tercer día de intentar acostarla en su propia habitación. Entro para la hora de la siesta. Intento acostarla, se queda dormida en mis brazos y la pongo en la cuna. Siento un empujón en mi espalda mientras la acuesto. Entré en pánico. Me di la vuelta y comencé a correr hacia afuera de la habitación, dejando a mi niña allí. Luego mi cerebro se activó antes de que alcanzara la puerta y pensé, «Oh Dios, mi hija». Corrí de regreso. La agarré y nos quedamos abajo el resto de la noche. Ella durmió la siesta en el sofá. Le conté a mi esposo lo que pasó. Él pensó que simplemente estaba cansada y tropecé, pero realmente me empujaron, bla, bla, bla. Llega la hora de acostarse y él va a acostarla. Estoy escuchando a través del monitor y escucho que ella está sollozando incontrolablemente. Luego escucho a mi esposo decir algo que me hizo saltar de la cama. Abrí la puerta de golpe y allí estaba mi esposo, sentado en el suelo con mi hija pasada en el coma alimenticio de su botella, mirándome como diciendo que... Me alteré mucho y comencé a llorar. Le dije que lo había escuchado, que había escuchado lo que le dijo. ¿Cómo podía decirle algo así? Ten en cuenta que mi esposo es la persona más amable y dulce que existe. Nunca ha insultado ni gritado. Simplemente no es así. Pero juro que lo escuché y no había interferencia de otro monitor. Nuestra casa es una zona muerta. No tenemos recepción de celular y nuestro monitor para bebés apenas funciona de un piso a otro. Así que realmente no creo que estuviera captando algo de otro lado. En este punto, él me mira como si estuviera loca y está totalmente confundido. Solo dice, ¿de qué estás hablando? Ella está dormida, no dije nada. Ella no está llorando. Bueno, no ha estado llorando. Todavía asustada y confundida, simplemente la dejé en nuestra habitación esa noche. Estaba convencida con mi esposo de que había algo en su habitación y me negué a acostarla allí. Me quedé abajo todo el día siguiente hasta que mi esposo llegó a casa. Llamé a mi hermana y le conté lo que estaba sucediendo. Crecimos con fuertes sucesos paranormales en nuestra casa y sabía que ella entendería. Ella me dijo que hiciera una limpieza y me dio una oración especial para decir. Esperé hasta que mi esposo llegó a casa para hacer la limpieza y la oración, y también decidí salar la casa. Comenzamos abajo, mi esposo hizo la limpieza mientras yo salaba y decía la oración. Subimos y llegamos a la pequeña guardería. Mi esposo la limpió y yo estaba parada allí en la puerta con mi hija. Ella estaba parada junto a mí. Sale la habitación y digo mi oración. Mientras termino, mi hija literalmente sigue algo con sus ojos mientras se mueve hacia afuera por la puerta, pasando por mi lado. Ella aplaude y dice, adiós. Casi me muero del susto. Terminamos de hacer la limpieza, salar y decir la oración. Ella durmió sin problemas en esa habitación después de eso y todavía duerme allí. No tengo idea de qué era, pero me alegra que nos hayamos deshecho de ello. Llegué al centro comercial de lujo donde yo trabajo en uno de mis 2 empleos, y tenía unos 30 minutos antes de mi turno, así que decidí ir al gran baño del centro comercial cerca de mi tienda para arreglarme el cabello, refrescar mi maquillaje y usar el baño como de costumbre. Nuestro centro comercial está ubicado en un terreno arrendado por una tribu nativa americana. Se encuentra en un paso montañoso en California que ha sido escenario de batallas, una ruta de diligencias y por donde han pasado muchos vehículos en la carretera estatal cercana y, tristemente, ha sido durante muchos años un lugar de abandono de cuerpos. Según la leyenda, un condado cercano lleva regularmente en autobuses a personas sin hogar a una carretera a 3 kilómetros del centro comercial y los abandona allí. Es un lugar de tránsito y belleza desértica, un paso que parece experimentar el clima más duro durante cualquier tormenta.
Por supuesto, este lugar inusual tiene un casino, pero la ciudad ha sufrido la crisis financiera como cualquier otra y está deteriorada. Hay mucho bueno y mucho sórdido allí. El lugar es salvado por el corazón de la gente. Realmente no importa dónde uno vea un espíritu, pero el baño público fue el escenario. Abrí la puerta y había 2 mujeres y un niño en la primera fila de cabinas. El niño estaba saltando por todos lados y las mujeres estaban ruidosas y me irritaban. Así que fui a la fila de cabinas en el lado más alejado del baño porque son menos utilizadas y están más limpias. Fui a la 4ª o 5ª cabina. La parte trasera de mi cabeza estaba hormigueando, lo que generalmente es una señal de que voy a experimentar algo. Tenía prisa por orinar, así que lo ignoré. Abrí la puerta de la cabina número 4 y allí estaba ella, una joven sentada en el inodoro completamente vestida. Creo que tenía entre 18 y 20 años. Era bidimensional, como una muñeca de papel que había sido doblada por las caderas. Estaba inclinada sobre sus muslos, sus piernas estaban planas y dobladas hacia el suelo frente a ella. Era plana y transparente, bidimensional. Podía ver a través de ella y podía ver tanto el frente como la parte trasera de ella. Y así es como se proyectaba, como una muñeca de papel. En un instante, como a veces sucede, me comunicó que se sentía enferma, que tenía náuseas y dolor de cabeza. Estaba drogada, había vomitado sobre sí misma y podía olerlo. Podía sentir su náusea y ese horrible vértigo de resaca. Temía que yo también fuera a vomitar. Estaba vestida con jeans azules desgastados y rotos y un top halter blanco o crema con pequeños diseños azules. Su cabello era rubio, largo, sucio y desgreñado. Sus brazos estaban polvorientos. Era delgada. Sus huesos de la cadera sobresalían por encima de sus jeans. Los huesos de sus hombros sobresalían por su espalda. Sus brazos colgaban a los lados como serpentinas de papel retorcidas. Llevaba un cinturón de cuero desgastado. Estaba cubierta de moretones. Su rostro estaba lleno de imperfecciones. Parecía que se las había hecho sangrar. Tal vez se había rascado en vida. Habría sido muy bonita al principio. Podía ver marcas de agujas en sus brazos y cortes. Tenía ojeras y no era muy amable. Dije en mi cabeza: «Vamos, tengo que orinar, ¿por qué hiciste eso?». Había absorbido tanto en tan solo esos 15 o 30 segundos que estuve allí sosteniendo la puerta de la cabina abierta. Al principio estaba enojada. Sabía que había estado con 2 hombres drogándose en un auto y había tenido una sobredosis de heroína. Sabía que habían entrado en pánico y la habían llevado por un camino oscuro y arrojado su cuerpo desde el auto al desierto. Sabía que los hombres habían planeado drogarla lo suficiente como para dejarla inconsciente, y tenían planeado hacerle cosas. Ella pensó que eran sus amigos. Me mostró una porción aleatoria e inocua del desierto. Parecía un lugar cercano a nuestro centro comercial. Estaba atónita. Me moví 3 cabinas más abajo para orinar y le dije que no me siguiera, y así lo hizo. Se quedó fuera de mi cabina, pareciendo más tridimensional en ese momento, con un mechón de cabello colgando frente a su ropa sucia, y sus pies sucios, y el esmalte de uñas de los dedos de los pies astillados sobresaliendo de sus sandalias. Le dije: «Está bien, te veo, ¿qué quieres?». Ella susurró: «No quiero que nadie lo sepa». Luego ya no era visible. No me dio su nombre debido a su atuendo, tenía una vaga sensación de que había muerto en los años 70. «Está bien», dije en voz alta. «Lo siento mucho». Las mujeres y el niño se estaban lavando las manos cerca de mí. Ignoré la mirada de la madre. No le estaba hablando a ella. Terminé de arreglarme y me fui a trabajar. Mientras me lavaba las manos, me peinaba y me volvía a aplicar el lápiz labial. Procesaba los detalles. La chica rubia no me siguió. Han pasado meses desde que la vi 2 veces. Regresé y le dije cómo cruzar telepáticamente. No la he vuelto a ver y no creo que esté lista. Vimos en nuestra conversación que no estaba segura de estar muerta. Pensó que aún podría estar alucinando. Pensó que estaba teniendo una mala experiencia. Me he abierto a la comunicación. He vuelto por ella varias veces. Sentí que estaba allí una vez y ella susurró: «No, aún no». La próxima vez que vaya a buscarla, planeo llevar una novela y sentarme en un banco afuera cerca de ese pasillo. Le pediré que salga. La invitaré a sentarse conmigo y hablar mientras finjo leer. Escucharé. Ella me pidió que la viera y lo hice telepáticamente. Comunicarse en un baño de 30 cabinas es un poco inusual, pero ella se presentó. ¿Por qué está allí? Está atrapada reviviendo las últimas horas de su vida. Estoy buscando registros de ese periodo de tiempo en esa ubicación.
Di un paseo por los campos cerca de la montaña donde vi su cuerpo. Nada. Ha pasado mucho tiempo. No sé qué encontraré. Mucha gente desaparece en los desiertos de California y nunca se les encuentra. Creo que los espíritus obtienen energía de las emociones de las personas que entran y salen del lavabo y de la arena del agua corriente. Pueden observar a los compradores y observar a la gente y recoger energía. Intento poner defensas en los baños públicos. Esta es mi experiencia personal. Todavía estoy buscando pruebas. Sé que es demasiado tarde para encontrar un cuerpo. Planeo mirar casos de personas desaparecidas antiguos a continuación. Si alguien puede pensar en un buen recurso para mí, lo agradecería. Cuando estaba en mis últimos años de adolescencia, mi primo y yo nos quedamos en mi casa mientras nuestros padres salieron de la ciudad. Primero que todo, ambos estábamos completamente sobrios. Él estaba en la sala viendo televisión y yo estaba en el dormitorio de mis padres viendo TV también. No podíamos vernos el uno al otro desde ninguna habitación y solo estábamos conectados por un pasillo que también es el único camino al baño y a otros 2 dormitorios. De repente, me senté rápidamente porque una bola de luz de 50 centímetros a 1,5 metros de ancho flotó desde un dormitorio hacia el pasillo y entró en el otro dormitorio. Recuerdo que flotó al menos 1 metro o 1,5 metros sobre el suelo y era completamente negra en el medio, pero rodeada de luz. Justo después de ver esta bola de luz flotar lentamente hacia la habitación, mi primo corrió hacia el pasillo y asomó la cabeza por la esquina para que pudiera ver su cara asustada. Antes de que pudiera decir algo, él me preguntó si había visto eso. Le pregunté qué había visto, y él dijo que observó a un anciano caminar lentamente de un dormitorio al pasillo y entrar en el otro dormitorio. Justo después de decir esto, encendimos la luz del dormitorio y miramos alrededor, pero no había nada allí. Después él me dijo que ni siquiera recordaba haber visto las piernas del anciano que vio. Mi pregunta es, ambos vimos algo moverse de una habitación a través del pasillo y entrar en el mismo dormitorio, pero ¿cómo cada uno de nosotros vio cosas diferentes? Un anciano versus una bola de luz. Sí, estábamos en habitaciones diferentes sin poder vernos, pero ambos coincidimos en el camino que esta cosa tomó en la casa. También ambos lo vimos al mismo tiempo. Debo notar que fue desde el dormitorio de mi hermana hasta mi dormitorio. Cuando era más joven, experimentaba cosas pequeñas como timbres sonando en momentos extraños. Nada de esto era verdaderamente sobrenatural y podría explicarse como un mal funcionamiento o algo por el estilo. Una de estas pequeñas cosas era un golpe en la pared de mi dormitorio que venía de una habitación trasera, y esto podría ser simplemente la casa asentándose. Siempre era tarde en la noche y solo golpeaba una vez. Solo una vez, cuando tenía unos 14 años, golpeé de vuelta y el golpe respondió con otro golpe. Golpeé nuevamente 2 veces y escuché otros 2 golpes. Siempre pensé que era solo la casa crujiendo hasta esa vez. Recuerdo haber encendido todas las luces en la habitación trasera que compartía la pared y llamar a lo que fuera para que se mostrara. Busqué por todos lados y nunca salió nada. Hace 15 años, yo tenía 14 años cuando este suceso ocurrió, y estaba sentado en mi escritorio haciendo matemáticas. Miré por la ventana y vi a mi amiga balanceándose en el columpio de madera en su jardín. Ella llevaba su chaqueta polar roja favorita. Es importante. Terminé mis deberes muy rápido y decidí salir a unirme a ella. Miré por la ventana antes de salir y ella seguía en el columpio. Cuando éramos pequeños, nuestros padres hicieron una puerta primitiva tipo hazlo tú mismo entre nuestras vallas para que no tuviéramos que caminar por 3 calles para visitarnos. Pasé por esa puerta, entré al jardín de mi amiga y me acerqué a ella, o al menos eso pensé. No estaba allí. Vi a 3 otras personas en su lugar. Un chico adolescente con gafas estaba sentado en el columpio. No llevaba una chaqueta polar roja. Se parecía al sobrino de un amigo de mi papá, pero no era él. Había una escalera que se usaba para recoger uvas y una chica adolescente estaba en la parte superior de esa escalera. Estaba recogiendo uvas y dándoselas al chico en el suelo. Estaba coqueteando claramente con ese chico, aunque él parecía más joven que ella. Se parecía a mi prima, pero claramente no era ella. Era muy similar, pero no podía ser ella. Mi prima vivía a 100 kilómetros de mí. El chico joven no se parecía a nadie.
Solo el chico en el columpio me notó, pero no dijo nada. Estaba un poco sorprendido, más bien inquisitivo, pero solo me miró. La chica en la escalera y el chico con el que estaba coqueteando me ignoraron por completo. Mi amiga no estaba allí. Nadie llevaba una chaqueta roja. No me detuve a hablar con ellos porque no los conocía y tenía la sensación de que algo no estaba bien. No era miedo, sin embargo. Decidí ir a la puerta de mi amiga y tocar el timbre. Nada, ella no estaba en casa. Volví al jardín de mi amiga y me di cuenta de que los extraños invitados habían desaparecido. El columpio aún se balanceaba como si alguien acabara de dejarlo. La única forma en que estos invitados podrían haber huido era hacia mi jardín, pero no estaban allí. Mi perro ni siquiera ladró y no podrían haber saltado simplemente mi valla increíblemente alta, y tampoco estaban dentro de mi invernadero. Miré alrededor y no había otros lugares para esconderse, ni en su jardín ni en el mío. Estaba confundido y le conté a mi madre lo que vi. Ella me dijo que llamara a mi amiga más tarde, así que lo hice. Mi amiga me dijo que estaba visitando a su familia en un pueblo diferente. Ella no tenía invitados y nadie estaba en casa. Le conté sobre esos invitados y ella se sorprendió, pero estaba muy tranquila al respecto. Hablamos sobre eso muchas veces después. Ella siempre creyó en cosas paranormales, aunque estaba más interesada en la ciencia. No tengo idea de lo que vi. No tengo epilepsia, problemas mentales y nunca he experimentado otros fallos en mi vida. Mi madre dijo que parecía y me comportaba normal cuando ocurrió. No me sentía cansado ni enfermo y era una tarde normal. Tal vez vi algo que no se suponía que debía ver. Tal vez esos invitados querían divertirse en el jardín de mi amiga. Cambiaron el tiempo y la realidad a ese momento cuando mi amiga estaba en el columpio y yo la vi a través de la ventana. Usaron un disfraz holográfico, pero tal vez arruiné su fiesta. Tal vez pude hacer esto porque se parecían a personas que conozco, así que nuestras realidades eran muy similares. Durante años pensé en ellos como fantasmas y ahora creo que fue un fallo. O tal vez atrapé a 3 personas de otra realidad abusando de la matriz por diversión. No sé. Quiero creer que solo fue mi cerebro. Esto sucedió hace unos 5 años y medio. Mi novio estaba trabajando en un empleo de marketing durante el verano, recorriendo grandes eventos en ciudades de todo Estados Unidos, y solo lo veía 2 veces al mes durante 3 meses. Él tenía un compañero y debían conducir juntos en todo momento. Ese fin de semana en particular, mi novio estaba conduciendo solo a casa porque su compañero, que era del tipo artista y pasaba hambre, tenía una exposición de arte en la ciudad de Nueva York. El compañero voló, lo que dejó a mi novio manejando las 18 horas solo. Hablé con mi novio alrededor de las 6 a.m. y él iba a intentar llegar a casa ese mismo día, pero no era probable y era bastante ilegal. Confiaba en que no haría nada que lo pusiera en peligro y que dejaría de conducir cuando necesitara dormir. Pero si lograba llegar a casa ese mismo día, llegaría alrededor de las 10:30 p.m. No lo esperaba esa noche. Estaba acostada en la cama con mi teléfono cuando escuché que la puerta principal se abría y se cerraba, y pasos caminando hacia la cocina. Miré el reloj, y eran las 11:15, y me senté en la cama para escuchar. Quería asegurarme de que era él, y no alguien que intentaba entrar a robar. Escuché cómo se abrían y cerraban los armarios de la cocina. Cuando llamé a su teléfono no obtuve respuesta, así que seguí acostada escuchando, ya que tampoco escuché sonar su teléfono, y oí pasos subiendo las escaleras. Eran sus pasos, así que me recosté de nuevo y esperé mientras miraba mi teléfono. Estaba a 3 pasos de llegar a la cima cuando los pasos se detuvieron. Escuché uno bajar y luego nada más. Supuse que había olvidado algo y había bajado a buscarlo. Después de unos minutos de no escuchar nada más, me preocupé. Miré por la ventana delantera y su camioneta no estaba allí. Lo llamé de nuevo sin obtener respuesta. Bajé muy confundida sobre lo que estaba sucediendo, solo para encontrar que todas las puertas estaban cerradas con llave y nada había sido movido. Me fui a la cama pensando que mi novio había muerto. Afortunadamente no fue así y llegó al día siguiente, unas 14 horas después de este incidente. Mi familia está muy unida, así que técnicamente la casa de una persona es el lugar de todos. Nos mudamos mucho por la ciudad, así que cualquier cosa que se ajuste a nuestro presupuesto y necesidades de espacio es una opción automática.
Mi abuela puede reconocer las acciones de todos nosotros, niños y adultos, y los otros ancianos también están empezando. Hace muchos años mi tía consiguió una casa en una zona extremadamente extraña de la ciudad que en general es tan sospechosa como puede ser hasta hoy. No estamos seguros de cuál era el trato. Vivimos en una ciudad problemática con crímenes, muertes, drogas y gente con enfermedades mentales por todas partes, si eso explica algo de lo que sucedió en su familia. Se conoce como esa casa, aunque ya no existe. Un par de años después fue derribada por orden de la ciudad debido a daños. Mientras estaba en pie, mi familia estaba allí, y sucedieron cosas extrañas. Había una escalera visible desde la silla donde mi abuela se sentaba por la noche, y usualmente después de medianoche escuchaba crujidos y golpeteos leves, como si alguien bajara por las escaleras y hubiera sombras, como si alguien subiera y bajara las escaleras cuando no había nadie en ellas. Los ruidos a menudo despertaban a mis primos mayores, y una vez, uno de mis tíos que estaba en la cocina o la sala de estar cerrada con llave, juraba que podíamos escuchar voces de hombres desde la habitación opuesta, cuando no había nadie en la casa excepto la abuela. Algunas veces, los adultos o los primos mayores bajaban a comer después del trabajo o a sacar a los perros temprano en la mañana y comenzaban a llamarnos al azar, diciéndonos que fuéramos a dormir cuando estábamos tratando de conciliar el sueño, y pensamos que el fantasmal golpeteo era la razón. Olvidé mencionar la parte de la basura, y mi abuela nos recordó a mis primos y a mí ayer, así que hablaré de eso. La cocina tenía una forma ligeramente en L en la parte inferior, cerca del segundo baño de abajo. Había una puerta a un armario donde mi tía colgaba nuestra basura de los perros, las grandes bolsas negras gruesas, ya que teníamos mucha basura todos los días. Justo encima del gancho había una estantería donde teníamos ollas de cerámica blanca para azúcar y especias. En ese momento, mi segundo primo más joven tenía un miedo terrible y muy abierto a Michael Myers, Scream, y todas esas personas vestidas de negro con máscaras blancas. Tenía miedo de entrar en la parte inferior de la L de la cocina porque, de reojo, veía a Michael o al tipo de Scream. Corría hacia y desde el baño, o se negaba a entrar en la zona, aunque sabía que en realidad eran la basura y las ollas las que estaban allí, pero aún así le incomodaba. Al principio simplemente acordamos mantener la puerta cerrada, ya fuera por la cantidad de gente que entraba y salía o por fantasmas. Nunca sucedió. Intentamos incluso mover la cerámica a la estantería lejos de los ganchos, alejando la bolsa de la cerámica en lugar de tenerla colgando en forma de cuerpo, pegarla con cinta, etc. Pero siempre terminaba pareciendo un cuerpo y luciendo como una amenaza, sin importar la hora de la noche. El miedo del primo era obvio y abierto, y lo que fuera que estuviera en la casa disfrutaba jugando con eso cuando los adultos estaban ocupados, y la abuela tenía que estar en otro lugar y nosotros, los niños, estábamos solos en casa por la noche. O bien nosotros, los de secundaria, cocinábamos fideos ramen después de la escuela para todos, o uno de los mayores hacía Sloppy Joes o Hamburger Helper o algo para la cena. Así que había muchas cosas en la estufa. Una vez estábamos haciendo ramen y decidimos probar hacer una sartén gigante con muchos paquetes, y tuvimos que poner la estufa realmente alta. Teníamos la televisión semiportátil y la pusimos en la cocina para ver alguna película de terror que nuestro primo había alquilado. En pantalla, algo se incendió, y justo en ese momento, un agarrador de ollas en su estufa se prendió fuego. Era demasiado coincidente, pensé. El segundo primo más viejo tenía mucha experiencia cocinando, y era bastante bueno cuidándonos, y es muy responsable. Pero un día supongo que simplemente no se sentía bien, o algo nos estaba molestando. Así que pusimos a nuestro primo más joven en la sala de estar con las puertas cerradas para que pudiera ir al baño, y luego empezar a hacer la cena. Muchos de nosotros acabábamos de llegar a casa tarde. El resto estaba arriba jugando un juego, y nosotros fuimos a nuestras habitaciones a hacer lo que fuera, y todo estaba bien hasta que de repente el más joven comenzó a gritar a todo pulmón. Mi hermano y dos primos estaban discutiendo. Otros primos y mi hermana gritaban sobre ellos. Algo de cristal se estrelló fuerte en el suelo. Mi hermana, que estaba en una habitación contigua, tenía libros caídos en su suelo. Podría haber sido ella quien accidentalmente los tiró, pero dijo, «¿Qué estás haciendo?», en lugar de cualquier otra cosa, así que debe haberla sorprendido. Todo el caos se había desatado. Un minuto después escuché a nuestro primo mayor ir a buscar al más joven.
De alguna manera el más joven había quedado solo en la sala de estar. La sartén en la estufa se cayó y salpicó agua caliente y apenas lo evitó, pero el más joven se calmó, y de repente las peleas se detuvieron. Mi hermana estaba bien, no había gritos y lo que sea que se hubiera roto en el pasillo había sido recogido como una repentina ola de caos. Luego todo estaba bien. 15 segundos más tarde, una vez que un par de nosotros estábamos completamente solos en casa después de la escuela siendo cuidados por nuestro primo mayor y mi hermano, todos estábamos afuera en la calle jugando al fútbol y volvimos a entrar por el frente para encontrar la puerta trasera abierta. No estamos seguros de eso hasta el día de hoy. El cerrojo estaba roto y la puerta a menudo se soltaba en días ventosos, así que podría haber sido eso, o posiblemente alguno de los millones de niños podría haberse deslizado hacia adentro y hacia afuera, y haberse ido nuevamente por el callejón trasero sin que nosotros supiéramos antes del incidente de la puerta. Uno de mis primos nació parcialmente ciego, agua en el cerebro y los ojos, y comenzando alrededor de los 4 años, se sentaría y hablaría con personas que no estaban allí y nombraría detalles de parientes fallecidos en el dormitorio de esta casa. Dicha prima se sentaría allí y susurraría y daría respuestas completas a conversaciones aleatorias. Unas semanas después de mudarse, se acercó a mi tía y describió a una persona que había visto en un pasillo llevando ropa sucia y sosteniendo una luz, bastante detallada en sus circunstancias de ser ciega. El pasillo era largo, tenía 3 secciones. Una sección tenía un ligero ángulo comenzando por el medio de ella con algunas puertas. Nos despertábamos y veíamos cosas provenientes del extremo en ángulo. Veíamos cosas que se parecían a nuestro perro, pero que no respondían a sus nombres. Veíamos desenfoques de luz como si hubiera luz cerca, y sombras cuando todas sus luces estaban apagadas. Teníamos 2 armarios después de ese ángulo, y esas puertas de los armarios se atascaban casi cada vez que intentábamos abrirlas, pero no había cerraduras ni objetos que bloquearan el camino. El dormitorio de los primos era la primera puerta después de la esquina del ángulo. Su puerta se atascaba mucho cuando quería entrar y luego se cerraba de golpe cuando estaba abierta por un tiempo, y ella no estaba allí. Mi padre sacó la puerta y la reemplazó con una cortina. Luego la cortina se atascaba en la barra y se pegaba cuando ella intentaba deslizarla. Tal vez otro incidente Irie-kun, ya que era una barra barata y las cortinas se vuelven así, pero tal vez no. Dicho pasillo era bastante malo también, estaba bien la mayor parte del tiempo. Por las tardes o los fines de semana jugábamos a atrapar o corríamos por el pasillo, o jugábamos al escondite. O si teníamos muchas horas para matar, jugábamos este juego de carrera escolar que inventamos. Jugábamos al Marco Polo, o simplemente llevábamos nuestros sacos de dormir y la TV portátil allí y nos quedábamos. Una vez jugamos al juego de la escuela y del centro comercial durante el verano pasada la medianoche, y esas son experiencias cuestionables, podrían ser muy explicables, y probablemente no eran nada, pero lo contaré aquí por si acaso era parte de los sucesos paranormales, ya que era justo después de la medianoche en ambos casos. Diré de nuevo, era un pasillo muy largo con secciones, así que la escuela es un juego de carreras donde íbamos a buscar contenedores o cestas para hacer taquillas, asignábamos a cada uno habitaciones o armarios o nuestros porches como clases, y teníamos que competir contra un temporizador para recorrer el pasillo, conseguir nuestras cosas y llegar a clase. Hacíamos variaciones de ello, como metas de mejores amigos, invitaciones para la cita del baile de graduación, etc. Para agregar al juego, una vez estábamos jugando y estábamos todos despiertos por la noche, así que sé que esto fue tal vez a la 1 o 2 a.m. Nos aburrimos y decidimos que intentaríamos una escuela embrujada o alguien. Mi hermano fingiría ser un fantasma que empuñaría un cuchillo de juguete. Bueno, llegué tarde a clase en una sesión y estaba solo en el pasillo. Me empujaron y vi caer un cuchillo de chef real conmigo y aterrizar cerca de mí. Y vi a alguien recogerlo que tenía las manos rojas y llevaba mangas largas. Pensé que podría ser parte del juego para no asustarme demasiado todavía, y corrí a donde se suponía que debía estar. Y mi hermano estaba allí fingiendo asesinar a mi clase con mangas cortas y un cuchillo de juguete. Nunca le dije a nadie lo que vi porque, ¿cómo lo harías? Nos quedamos despiertos, pero más tarde ese verano jugamos al centro comercial, que es una búsqueda del tesoro donde nuestras habitaciones son tiendas. Tuvimos una variación donde teníamos que tomar una lista y hacer compras rápidas, una carrera de búsqueda del tesoro. Todos teníamos listas diferentes.
Me enviaron a mi propia habitación por cosas. La basura no estaría allí donde recordaba haberla guardado. Lo mismo con las habitaciones de mis primos. Las cosas en diferentes lugares, pero luego todo normal con objetos de vuelta a la mañana siguiente. Mi hermano, mi hermana y un primo también se quejaban de que las cosas parecían extrañamente más difíciles de encontrar. Nadie se sentía cómodo durmiendo en esa casa. Era más difícil dormir sin luz para la mitad de nosotros que estábamos acostumbrados a dormir en casi cualquier condición. Incluso mi hermano adolescente se ponía ansioso y tenía terrores nocturnos sin causa alguna. De repente, mi hermano comenzaría a gruñir como un león o algunas cosas locas. Mi tío siempre fue el hombre afortunado y macho de la familia. Trabajaba con coches y herramientas y era el hombre mágico que hacía todo perfectamente sin lastimarse. Pero durante los periodos de estadía en esta casa, estaba fatigado, no se lastimaba mucho. Incluso se resbalaba en la cocina y dejaba caer platos y luego se cortaba al intentar levantarse. Cosas irracionales como esas. Murió en un accidente de coche poco después de mudarse, y la muerte es fácilmente una coincidencia ya que el otro conductor estaba ebrio. Pero tomé nota de esto por si acaso. Nuestros perros evitarían la cocina y los dormitorios a menos que estuviéramos allí con ellos. Los perros de mi tía ni siquiera volverían a entrar en la casa hasta que todos estuvieran afuera. No mirarían fijamente a las paredes ni ladrarían a nada. Simplemente se apegarían mucho. Gruñirían cuando los abandonáramos y los encadenáramos solos en el patio, y cuando ladraban para salir, harían sus necesidades en el porche en lugar de en el patio, así que volvían rápidamente para estar con nosotros. Antes de mudarse tenían perreras y las amaban, pero luego necesitaban estar en nuestras habitaciones por la noche en esta casa. La cosa más espeluznante y grande que me viene a la mente cuando hablo de esta casa, habría sido la cosa que mi tía más joven, también conocida como la cosa que realmente hizo que todos decidiéramos que deberíamos salir. La historia circuló durante unos años por teléfono y en el hogar, así que mi tía más joven le gusta el horror, no es una bebé. En realidad era bastante tranquila y nunca se asustaba. Yo había estado despierto hasta tarde jugando en secreto un juego con uno de mis primos, y escuchamos a mi tía en el piso de abajo hablando consigo misma, y dejando caer una sartén y corriendo escaleras arriba gritando por mi abuela y mis tías mayores, y mi papá, con mis propios oídos. Así que esa es la única prueba que necesito de que algo estaba sucediendo. Así que lo que pasó fue que mi tía estaba haciendo una noche en blanco, y en algún momento de la noche bajó a empezar a cocinar temprano para el día siguiente. Agarró una sartén para una cazuela y comenzó a llenarla. Escuchó el inconfundible sonido de un niño caminando y arrastrando una manta. Miró por la puerta hacia la sala de estar, instintivamente pensando que su hija del medio estaba despierta y dijo: «Cariño, vuelve a la cama, loca». Mi tía fue a poner la sartén en el horno, miró hacia atrás y se dio cuenta de que no era mi prima, y en realidad era un niño que nunca había visto antes, cubierto de barro y con un camisón largo, y luego tiró la sartén y corrió escaleras arriba por alguien. Me preguntaba si lo que había visto era real, o simplemente un truco de su mente cansada. Pero su reacción instintiva de correr por ayuda confirmó que algo inusual había sucedido realmente. Después de escuchar su historia, todos en la casa empezamos a sentirnos un poco más alerta y nerviosos. Mi tía nunca había sido una persona que se asustara fácilmente. De hecho, a menudo era la más valiente entre nosotros cuando se trataba de enfrentar historias o películas de terror. Eso hacía que su experiencia fuese aún más inquietante para todos. En las semanas siguientes, el ambiente en la casa se volvió palpablemente tenso. A menudo escuchábamos ruidos inexplicables, y algunos de mis primos afirmaban ver figuras fugaces que no podían explicar. Mi tía continuaba con su rutina normal, pero todos notamos que evitaba estar sola en ciertas partes de la casa, especialmente cerca de la cocina y la sala de estar donde había visto al niño esa noche. La decisión de mudarnos no se tomó a la ligera. Muchos de nosotros habíamos crecido en esa casa y tenía un valor sentimental. Sin embargo, los eventos inexplicables comenzaron a afectar nuestra vida diaria de manera que no podíamos ignorar. Finalmente, mi abuela, que era la matriarca de la familia, decidió que era hora de buscar un nuevo hogar donde todos pudiéramos sentirnos seguros y tranquilos nuevamente. Mudarnos de esa casa fue un proceso emocional, pero también liberador. A medida que empacábamos nuestras pertenencias, era como si pudiéramos sentir que el peso de esos extraños y escalofriantes eventos se quedaba atrás. En nuestra nueva casa,
Los primeros días fueron de ajuste, y algunos de nosotros incluso tuvimos problemas para dormir, todavía afectados por lo que habíamos experimentado. Pero poco a poco, la normalidad comenzó a regresar. En retrospectiva, la experiencia nos enseñó mucho sobre la importancia de escuchar y creer en las percepciones de cada miembro de la familia, sin importar cuán inverosímiles pudieran parecer. Aunque nunca llegamos a entender completamente qué fue lo que causó esos fenómenos en la antigua casa, nos unimos más como familia y aprendimos a enfrentar juntos lo desconocido. Aunque todavía hablamos de vez en cuando sobre la casa y lo que vivimos allí, lo hacemos con una mezcla de miedo y fascinación, preguntándonos si alguna vez entenderemos completamente lo que sucedió. Crecí en el corazón de los Apalaches, en la cabecera de un valle rodeado por la extensa familia de mi madre. La tierra ha sido transmitida en mi familia durante 7 generaciones y ha sido testigo de bastantes muertes a lo largo del tiempo, ya que la mayoría de la familia preferiría pasar sus últimos momentos en la tierra en casa. Esto es normal para la mayoría de los clanes apalaches, pero lo que no es normal es que las mujeres de mi familia pueden ver y conectarse con aquellos que han fallecido. Estas personas nunca se van realmente. Sé que suena loco, pero recuerdo vívidamente a mi bisabuela, que murió 3 semanas después de que yo naciera. Solía tomar siestas conmigo y consolarme. Puedo decirte su color favorito. ¿En qué estaba pensando cuando murió en mi casa, sí?, le pregunté, y secretos que compartía con mi madre. Y había otro espíritu que vivía en mi casa, una niña joven que estaba en mi baño una vez. Grité cuando la vi y mi madre vino corriendo desde el cuarto de lavado. Ella también la vio. Después de que mi madre le lanzara el blanqueador que llevaba, la niña desapareció. Creemos que podría haber sido la hermana de mi tatarabuela que murió en mi entrada, pero nadie lo sabe con certeza. No la volvimos a ver después de esto. La hija de 5 años de mi primo sigue preguntando sobre la niña que vive en la entrada. Eso no es lo único extraño sobre mi hogar. También puedo decirte cuándo muere alguien. Cuando mi tío abuelo falleció, lo supe mientras estaba en mi casa, a 5 casas de distancia comiendo almuerzo. Simplemente lo sentí. Esto sucede cada vez que alguien fallece. Lo siento antes de que me lo digan. Lo que estoy buscando es cualquier tipo de información sobre los Apalaches y los espíritus. Juro que hay algo en las montañas de la tierra. No puede ser solo yo quien lo haya notado. Me mudé de Orlando, Florida. Me mudé a Carolina del Norte Occidental con mis padres en 2002, específicamente a un pequeño pueblo llamado Swannanoa, justo al este de Asheville. Alquilamos una casa de 3 habitaciones con niveles divididos que tenía un enorme patio trasero con un granero muy viejo al fondo. La casa estaba situada en una gran colina inclinada, que solía llamar montañosa. Viví en esta casa durante casi 2 años con mis padres y mi hermano de 3 años. En ese momento yo tenía entre 20 y 21 años. Desde el día que nos mudamos, mi madre y yo tuvimos una extraña sensación sobre la energía de la casa. Era difícil explicar la sensación que tenía en la casa, y lo mejor que puedo explicarlo es que nunca me sentía solo en la casa. Como si pudieras sentir a alguien en cualquier habitación contigo. Algo así como cuando alguien entra en una habitación en la que estás y simplemente sientes su presencia sin necesidad de verlos en la habitación. El primer suceso paranormal que recuerdo fue cuando mi madre estaba en la cocina cocinando con una gran isla en el centro de la cocina, sobre la cual había colocado y servido una jarra grande de té. Recuerdo haber visto la jarra de té sentada en el centro de la isla mientras volvía a mi habitación. Unos minutos después, escuché cómo se deslizaba a través del mostrador de la isla y se estrellaba en el suelo. Me sorprendió, especialmente a mi madre. Corrí a la cocina y ella me dijo que, mientras escuchaba la jarra deslizarse sobre el mostrador, se dio vuelta justo a tiempo para ver cómo se deslizaba por el borde del mostrador de la isla, y volaba 1,80 m o 2 metros a través de la cocina, y se estrellaba contra la pared. Mientras escuchaba a mi madre tratar de darle sentido a todo, mi padrastro también subió las escaleras. Él es el mayor escéptico del mundo, se rió y le dijo a mi madre que debió haber golpeado la jarra contra la isla, y eso hizo que volara. Luego regresó escaleras abajo. Tanto mi madre como yo hemos tenido experiencias paranormales por separado previamente en nuestras vidas. Pero incluso con esas experiencias pasadas, ambos seguimos siendo pensadores racionales y tratamos de darle sentido a la situación
antes de asumir automáticamente que un fantasma o espíritu hizo volar esa jarra a través de la habitación. Unas semanas después del incidente de la jarra, estaba sentado en mi escritorio, que estaba cerca de una ventana grande en la esquina de la sala de estar. Tenía un amigo de visita desde Florida, que estaba jugando videojuegos en mi habitación, que era la primera habitación en el pasillo, en el lado derecho. Mientras estaba en la computadora, eché un vistazo a la ventana que estaba a mi izquierda. Al mirar noté que un par de persianas cerca de la parte superior empezaban a moverse, pero no pensé mucho en ello. Un poco después, comenzando por la parte superior de las persianas, cada una de las persianas comenzó a moverse de arriba hacia abajo como si alguien pasara su dedo una por una lentamente hacia abajo, por las persianas hasta la última en la parte inferior. Me quedé allí perplejo mirando esto, y luego me levanté y corrí a decírselo a mi amigo, quien se rió de mí y dijo que mi mente me estaba jugando trucos. Busqué cualquier razón posible que pudiera haber hecho que las persianas hicieran eso. Encendí y apagué el aire acondicionado para ver si eso lo provocaba por alguna razón. La ventilación del aire acondicionado estaba a 1,5 metros de distancia de las persianas, pero no hizo nada en absoluto. La noche siguiente, nuestros roles se invirtieron. Mi amigo estaba grabando un CD en la computadora mientras yo estaba al teléfono en mi habitación. Escuché cómo gritaba mi nombre y corría hacia mi habitación. Dijo: «Te creo, la misma cosa me pasó a mí». Pregunté a ambos padres si habían notado algo así con las persianas, pero ninguno de los dos había tenido. Cosas pequeñas y extrañas continuaron ocurriendo casi a diario, como puertas que estaban cerradas con llave misteriosamente abriéndose, como la puerta de nuestra cocina que llevaba a nuestro porche, que rodeaba la mitad de la casa. Mis padres eran muy estrictos con cerrar las puertas, casi como si tuvieran TOC. Revisaban y volvían a revisar para asegurarse de que las puertas siempre estuvieran cerradas. La puerta de la cocina tenía un cerrojo muy fuerte y una cerradura de perilla estándar. Rara vez usábamos esa puerta, por lo que la manteníamos cerrada el 99,9% del tiempo, pero eso no impedía que ocasionalmente se encontrara abierta. A menudo podía sentir la fría brisa de la montaña entrar en la casa y mirar hacia la cocina para encontrar la puerta entreabierta o completamente abierta. Una noche, cuando llegué tarde del trabajo, aparqué mi coche en el lado del camino de entrada que se desviaba hacia la derecha de la casa y en el que cabía justo un vehículo. Desde ese punto, podías ver fácilmente el granero situado en lo alto de la pendiente detrás de mi casa. En ese momento, no había tenido la oportunidad de explorar el granero, principalmente porque la hierba estaba muy alta en el patio trasero y el arrendador dijo que solo cortaba esa área unas pocas veces al año. El granero tenía 2 pisos. El primer piso estaba hecho de ladrillos y el segundo piso y el tejado estaban hechos de madera. Esa noche aparqué mi coche, me bajé y miré hacia el granero. Noté lo que parecía ser una linterna brillando desde una gran ventana en el segundo piso del granero. Luego comenzó a moverse fuera de vista hacia la derecha, y un segundo después, cruzó la apertura hacia el lado izquierdo como si alguien estuviera yendo y viniendo, pero estaba demasiado oscuro para ver a nadie. Una noche, mi hermano pequeño también notó la luz después de mirar por la ventana del dormitorio de mis padres, que daba al patio trasero y al granero, y se lo contó a mis padres. Lo escuché y corrí allí para contarles a mis padres al respecto. Al día siguiente, mi padrastro sacó nuestra cortadora de césped y cortó un camino hacia el granero. Al entrar notamos lo deteriorado que estaba el granero. Tenía algunas herramientas oxidadas viejas y una escalera de madera rota que llevaba al segundo piso. El segundo piso era completamente inaccesible. La madera allí estaba mayormente podrida con solo unas pocas tablas restantes. Si alguien pisaba allí, se caería directamente. Mi padrastro me dijo que mi hermano y yo debimos haber visto a alguien alumbrando una luz desde otro lugar porque sería imposible que alguien subiera allí. Vi las luces del granero brillar casi una docena de veces mientras vivía allí. Mi hermano la vio, mi novia la vio, y algunos de mis amigos también fueron testigos una noche. No era una linterna. En febrero de 2003, mi abuelo falleció. Después del funeral en Florida, regresé a Carolina del Norte para la escuela y el trabajo, mientras que mis padres y hermanos se quedaron en Florida para ayudar a mi abuela a ajustarse a la vida sin su esposo de más de 40 años. Fue entonces cuando la actividad en mi casa realmente se intensificó. Una tarde, estaba tocando mi batería en el sótano,
a lo que llamábamos sótano, aunque en realidad era el primer piso de la casa combinado con el garaje y un espacio abierto del tamaño de toda la casa. Mientras tocaba mis tambores, escuché que alguien gritaba mi nombre en mi oído derecho. Me asustó tanto que lancé mis baquetas al aire. Miré a mi alrededor y no había absolutamente nadie allí conmigo. En ese momento teníamos 2 Beagles. Ambos estaban abajo conmigo cuando esto ocurrió. Miré hacia ellos y estaban de pie uno al lado del otro, gimoteando un poco y mirando fijamente la pared justo frente a mí. Eso me asustó bastante. Agarré mi paquete de cigarrillos y salí afuera a fumar un cigarrillo, tratando de comprender lo que había escuchado. Esa noche, estaba aterrorizado de dormir solo en mi casa. Esa noche creé un ritual que seguiría las próximas semanas hasta que mis padres regresaran a casa. Antes de acostarme, encendería la luz del baño. El baño estaba justo enfrente del pasillo de mi dormitorio. Luego cerraría la puerta de mi dormitorio con llave. Pondría el temporizador de sueño en mi televisor para horas después del punto en que sabía que me tomaría quedarme dormido. Simplemente no quería quedarme dormido en una casa silenciosa. Una noche, mientras seguía mi ritual, aproximadamente 1 hora después de ver la televisión, escuché un golpe y el rodar de una pelota por mi tocador. Tenía una pelota de béisbol firmada del Juego de Estrellas de la MLB 2000 que estaba sobre un pedestal. La pelota se había caído del pedestal, golpeó el tocador y rodó por él hasta el suelo. Tan pronto como fui a recogerla, mi televisor se apagó, horas antes de que se suponía que debía apagarse. Tanto la adrenalina como el miedo se apoderaron de mí mientras intentaba encontrar el control remoto de mi televisor en la habitación oscura. No pude encontrarlo. Así que me dirigí hacia el televisor y justo antes de poder alcanzarlo, el televisor se encendió y el estéreo de mi habitación también se encendió a todo volumen al mismo tiempo. Me sentí tan vulnerable y aterrorizado, pero eso no fue nada comparado con lo que sucedió unas noches después. Tuvimos una tormenta de nieve en ese momento, así que había mucha nieve en el suelo. Una noche, estaba sentado en mi sofá viendo televisión, esperando que mi amigo viniera para una sesión de jam. Mientras veía la televisión, comencé a escuchar ruidos provenientes de la base de las escaleras que conducían desde el sótano al pasillo de arriba. Unos minutos más tarde, escuché lo que parecía ser alguien corriendo por mis escaleras, así que salté y me escondí detrás de la pared de la esquina, esperando ver a un intruso o que la puerta se abriera de golpe, pero no sucedió nada. Después de aproximadamente 1 minuto de espera, caminé silenciosamente hacia mi habitación y agarré mi bate de béisbol. Luego caminé hacia la puerta que conducía al sótano. La abrí rápidamente mientras me preparaba para golpear. No había nadie allí. Mis perros volvieron a gimotear. Encendí las luces del sótano y caminé hasta la mitad de las escaleras, desde donde podía ver todo el sótano, y no vi a nadie en absoluto. Regresé arriba. Me aseguré de que la puerta estuviera cerrada con llave y continué viendo televisión. No pude entender qué había escuchado. Era demasiado fuerte para ser mis 2 pequeños perros. Un rato después, escuché el mismo sonido, solo que mucho más fuerte, como si alguien con botas de trabajo con pesas adjuntas estuviera corriendo por mis escaleras. En ese momento, estaba completamente convencido de que alguien había irrumpido en mi casa. Corrí directamente hacia la puerta justo cuando el sonido terminó. La desbloqueé y la abrí, y golpeé ciegamente con mi bate a la nada. Dejé caer el bate rápidamente, cerré la puerta de golpe, agarré mis cigarrillos y salí afuera a mi porche, que estaba cubierto de nieve, vistiendo una camiseta sin mangas y pantalones cortos. Debo haber fumado 15 cigarrillos en ese porche esperando a que llegara mi amigo. Una vez que llegó, me miró como si estuviera loco. Le conté lo que había pasado y entramos a investigar. Ambos tomamos turnos corriendo por las escaleras, pero no pudimos imitar la intensidad de los pasos que había escuchado. Estaba completamente asustado en ese momento. Mi amigo me creyó, y en realidad me contó algunas cosas que se había guardado para sí mismo, que le habían pasado en diferentes ocasiones cuando se quedaba en mi casa. Cuando se quedaba, dormía en la habitación de mi hermano. Me contó que una noche, mientras dormía en esa habitación, sus cobijas fueron ligeramente aladas y en otra noche diferente, la puerta del armario se abrió lentamente y se cerró abruptamente. Esto tocó una cuerda, ya que mi hermano pequeño también decía que su armario se movía por sí solo, pero mis padres lo descartaban como su imaginación. Un par de días después,
Me encontraba a menudo acampando en mi GMC Jimmy, en lugar de entrar a mi propia casa. Llegué a mi casa una noche después de jugar al billar alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Mientras subía las escaleras que llevaban a mi porche, eché un vistazo a la ventana de mi habitación y noté que las persianas estaban separadas unos centímetros y lo que parecía ser una figura muy oscura en la abertura. Me quedé helado y luego observé cómo las persianas se cerraban lentamente, como si alguien o algo me estuviera mirando a través de la ventana de mi propia habitación. Nunca olvidaré esa vista. Literalmente, tengo piel de gallina escribiendo esto. Di la vuelta, me subí a mi coche y conduje detrás de un hotel cerca de mi casa en la I-40 y dormí en el coche esa noche. No me importaba que estuviera en los 30 grados esa noche, simplemente no quería estar cerca de la casa. Los siguientes días, hasta que mis padres regresaron, me quedé con algunos amigos y mi novia esas noches, solo regresando a mi casa un par de veces durante el día para alimentar y pasear a mis perros. Compartí todas mis historias con mi madre. Ella fue muy receptiva y también compartió algunas cosas extrañas que le sucedieron a ella y a mi hermano en la casa. Unos meses más tarde, mis padres se mudaron de vuelta a Florida a tiempo completo para estar más cerca de mi abuela. Me quedé en Carolina del Norte, pero me mudé con mi tío en un pueblo diferente. Hay muchas más ocurrencias que podría compartir durante mi tiempo viviendo en esa casa, pero esas ciertamente fueron los momentos más destacados que vivirán conmigo para siempre. En el condado de Sussex, Delaware, había una carretera llamada 13 Curvas. Esto es cerca del río Brock Hill y de la playa Slaughter. Sí, lo sé. Nombres bastante sugestivos, ¿verdad? Se dice que tienen ese nombre por una razón. Según los rumores, la carretera tiene 13 curvas porque rodea cementerios indígenas y se dice que está embrujada. Estas curvas son casi de 90 grados, y la gente de aquí tiende a evitarla después del anochecer. Creo que fueron las tribus indias Nanticoke o Sequoia las que habitaban esa área. Ambas estuvieron aquí en algún momento, pero los Nanticoke todavía están aquí. De regreso a casa desde Filadelfia, el 13 de septiembre de 2017, mi hija y su amiga querían recorrer esa carretera de camino a casa. Pensé que sería divertido. 13 curvas en el día 13, por supuesto, dije que sí. Eran alrededor de las 7:30 a 8 p.m., cuando llegamos, y fue entonces cuando todo comenzó. Ya había estado en esa carretera antes, así que sabía cómo llegar, pero me tomó de 5 a 10 minutos encontrarla, lo que me pareció extraño. Cuando la encontramos hizo un frío glacial, hasta el punto de que tuve que encender la calefacción. Bueno, no pasa nada. Al acercarnos a la primera curva miré en el espejo y pensé, ¿de dónde salió ese coche? No había habido ninguna entrada ni calle durante aproximadamente 3/4 de kilómetro, pero él conducía extremadamente rápido. Miré de nuevo al camino, luego al espejo, y la distancia se había reducido a la mitad entre nosotros, algo así como el video del gato ninja, ya sabes, el que la persona graba al gato. Se esconde detrás de la pared, mira de nuevo y el gato está más cerca. Dije a mi hija que ese tipo iba a chocar. De nuevo miré al camino, luego al espejo, y los faros estaban en mi parachoques. ¿Qué tan rápido quiere que vaya? De nuevo mirando al camino, luego al espejo. Esperen, ¿dónde se fue? Si hubiera girado, seguramente habríamos visto las luces en alguna parte. Estaba completamente oscuro, no había luces en la calle en esta carretera. A la derecha había campos de maíz, a la izquierda árboles y un pantano salino. Pensé que había chocado, di la vuelta, pero no había nada que mostrara a dónde se fue. Ok, es hora de irnos. Justo entonces, 3 brumas viajaron en dirección opuesta frente al coche, 2 a la derecha y 1 a la izquierda. Ok, es hora de salir de aquí. Pero no podía ver a través del parabrisas. No se aclaraba con los limpiaparabrisas y el líquido. Cuanto más usaba los limpiaparabrisas, peor se ponía. Ahora todos estábamos asustados. Finalmente salimos de eso y nos tomó 15 minutos salir del área. No importa en qué dirección fuéramos, terminábamos de vuelta en las 13 curvas. Tengan en cuenta que nunca me pierdo, así que mi hija sacó su GPS. El GPS nos seguía llevando de vuelta a las 13 curvas. Ok, ahora esto se está poniendo un poco demasiado espeluznante, pensé. Finalmente encontré un área que conocía y comencé a conducir de regreso a la autopista, o eso pensé. Adivinen dónde terminamos. Sí, de vuelta en las 13 curvas. De vuelta al GPS, nos metimos en la carretera hacia la autopista y decía que estábamos volviendo a las 13 curvas.
Algo me dijo que siguiera derecho. Gracias a Dios, autopista. Oh Dios mío, el GPS ahora es preciso. Muestra dónde estamos y cómo llegar a casa. Ahora hace calor y se apaga la calefacción y se bajan las ventanas. Una agradable temperatura de 25 a 30 grados de vuelta en la autopista. La amiga de mi hija le pregunta si vio a esas personas y mi hija terminó diciendo que estaban paradas sobre una roca, observándonos pasar. Sí, ambos se asustaron y yo no vi a nadie. Ese fue mi segundo y último viaje por esa carretera. Todo el incidente duró unos 30 minutos para algo que debería haber tomado 5. Ahora sé y entiendo por qué la gente evita esa carretera de noche.